Hola chicos y chicas, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de Procreate y el día de hoy vamos a hablar sobre los pinceles. Entonces, comencemos. Y seguimos con renderizado. Cambia la forma en que los trazos y los colores se comportan en el pincel cuando interactúa con el lienzo. Entonces tenemos esmalte ligero, este es el modo de fusión estándar de Procreate. Esmalte uniforme es similar al renderizado utilizado en el de Adobe Photoshop. Esmalte intenso muestra los colores en la pantalla con un toque de intensidad. Esmalte denso es el modo de renderizado más potente. Fusión uniforme combina el de Adobe con un enfoque cáustico para renderizar el color. Esto exagera el efecto de bordes húmedos. Y el de fusión intensa es el modo más pesado ofrecido y exagerado en el efecto de los bordes húmedos. Vamos a dejarlo en esmalte denso. Seguimos con fusión, que controla cómo se diluye el pigmento y cómo los colores se mezclan entre sí. Tenemos flujo, que ajusta la cantidad de color y textura que fluye en el pincel. Bordes húmedos, que suaviza y difumina los bordes para imitar el pigmento que se derrama en un pincel. Bordes quemados oscurece los bordes donde los colores se superponen. Lo aumentamos, como ven, como se superpone a va a crear unos bordes más oscuros. Modo de bordes quemados. Establece el modo en que se fusiona. Vamos aquí, vamos a poner aquí, vamos viendo cómo se va modificando. Vamos a dejar de luz lineal para que puedan ver la diferencia. Modo de fusión es el modo de fusión para todas las pinceladas. Vamos a dejarlo en diferencia. Y fusión de luminancia es el modo de fusión que afecta los colores de una pincelada. Si lo seleccionamos, combina los valores de luminosidad en su lugar. Continuamos con mezcla húmeda. Esto lo que nos permite es que el pigmento se destiña en otros colores. Tenemos disolución, que establece la cantidad de agua que se mezcla con la pintura en el pincel y aumenta la dilución para darle a la pintura un efecto transparente. Cantidad es la cantidad de pintura que se aplicará a su pincel cuando comience a realizar un trazo. Vamos a aumentarla al máximo. Ataque ajusta la cantidad de pintura que se adhiere al lienzo. Arrastre establece la fuerza de la forma en que el pincel arrastra la pintura alrededor del lienzo. Si lo aumentamos, ahora sí lo disminuimos, queda de esta manera. El grado establece el grosor y el contraste de la textura del pincel. En desenfoque controla cuánto se difunde el desenfoque cuando se aplica un trazo del pincel. Si lo disminuimos,
Variación de desenfoque. Ajusta la aleatorización de cuánto desenfoque en cada como sello se coloca con el pincel cuando aplica un trazo de pincel. Si lo aumentamos, si lo disminuimos, listo, esa es la diferencia. Y variación de humedad permite que se aleatorice la cantidad de agua que se mezcla con la pintura en cualquier momento durante la pincelada, con 100% y con 0%. Continuamos con dinámica de color, que permite que el pincel se mueva a través de diferentes tipos de valores de color. Variación de color de sello. Lo que permite es que aleatoriza cómo el color afecta a cada sello individual dentro de su pincelada. Vamos a poner aquí un color. Tenemos tono, que lo que permite es que cada sello se desviará del color de pincel elegido al azar, en valores bajos para que esta desviación sea menor, y en valores altos permite que el pincel se mueva a través de un espectro de color más amplio. Vamos a dejarlo en un 50%. Saturación. Cada sello se desviará de la saturación al azar, entonces en valores bajos para que esta desviación sea menor, y en altos permite que el pincel se mueva entre 0 y saturación total. Luminosidad. Cada sello se desviará de la luminosidad de su pincel elegido saltando a tonos más claros al azar. Y esta sería la modificación. Oscuridad. Cada sello se desviará de la luminosidad de su pincel elegido saltando a tonos más oscuros al azar. ¿Listo? Seguimos con color secundario, donde cada sello en su trazo fluctuará al azar entre su color primario elegido y el color secundario. Seguimos con las variaciones de color de trazo, que lo que permite que cada vez que se realiza un trazo, esta fluctuación cambiará un atributo de color de todo el trazo. Entonces tenemos igual tono, saturación, luminosidad, oscuridad y color secundario. Seguimos con presión de color, que es la presión aplicada con nuestro Apple Pencil, lo cual va a determinar qué color aplicará en nuestro lienzo. El tono, si establecemos un 100%, su trazo pasará por todo el espectro de color. Esto ocurre cuando pasa de una presión ligera a una fuerte. Y si es al contrario, y en menos 100 sería todo lo contrario. Vamos a dejarlo por aquí. Saturación, si establecemos el 100%, el trazo pasa de blanco a un color completamente saturado, que sería de una presión ligera a una fuerte. Y en menos 100 sería todo lo contrario. Aquí podemos ver los cambios. Aquí no hago presión, aquí presiono mucho, no hago presión, presiono. Tenemos brillo en 100%, su trazo pasa de blanco a negro, y en 0 sería todo lo contrario. Y color secundario, la presión cambia del color primario al secundario dentro del trazo. Ahora tenemos color con inclinación, y esto lo que hace es que a partir de la inclinación aplicada en nuestro Apple Pencil determina qué color se va a aplicar en nuestro lienzo.
y tenemos las mismas opciones, sino que ahora lo va a hacer de acuerdo a la inclinación de nuestro pencil. ¿Listo? Continuamos con dinámica. Configura su pincel para realizar cambios dinámicos en función de la rapidez con que se realice el trazo. Tenemos aquí velocidad, lo cual me permite usar la velocidad del trazo para determinar la apariencia. Tenemos tamaño, y si lo ponemos en menos 100%, dibujar lentamente producirá un trazo más delgado, y en 100% lo contrario. Los trazos delgados sean más rápidos y en 0 el trazo tendrá un grosor uniforme. En opacidad, en menos 100%, dibujar lentamente reducirá la opacidad del trazo y en 100% sería lo contrario. Ahora tenemos variación, lo cual altera dinámicamente la aparición del sello de forma a lo largo del trazo y no afecta la velocidad. El tamaño modifica el tamaño de forma al azar a lo largo del trazo. Y la opacidad modifica la opacidad del sello de forma al azar a lo largo del trazo también. Continuamos con Apple Pencil y aquí podemos realizar los ajustes precisos en la forma en que el Apple Pencil interactúa con nuestro pincel. Tenemos presión, lo cual nos afecta el efecto de filtración en todos los demás ajustes basados en la presión. Tamaño, ajusta qué tan grande o pequeño se vuelve la punta del cepillo bajo diferentes presiones. Opacidad, ajusta el rango de transparente a opaco del pincel bajo diferentes presiones. Flujo, ajusta la cantidad de pintura que deposita tu pincel bajo diferentes presiones. Tenemos otro flujo, el cual ajusta cuánto flujo tu pincel alrededor de los bordes en el lienzo bajo diferentes presiones. Continuamos con suavizado, ajusta la suavidad de la transición del cepillo de baja a alta presión. Ahora tenemos aquí la inclinación de nuestro pincel. Podemos inclinar el Apple Pencil en un rango de 0 a 90 grados, que significa que el lápiz está plano contra el lienzo. A 90 grados el lápiz está completamente en posición vertical. Los ajustes de inclinación se activan mejor entre 30 y 90 grados, ya que corresponden con la forma en que sostenemos nuestro lápiz. Aquí podemos realizar la modificación. Vamos a ponerlo en 35 grados. Tenemos opacidad, que ajusta la forma en que la inclinación del Apple Pencil afecta la opacidad del trazo. Degradado, desliza hacia el 100%, crea un efecto de suavizado al sombrear con un pincel en ángulo. Flujo, ajusta cuánto flujo del pincel alrededor de los bordes. Cuando se inclina, esto crea una reducción en los detalles finos. Tamaño, ajusta el efecto de la inclinación en el grosor de la pincelada.
Y composición de tamaños. Si lo tenemos activo, evita que la textura dentro de la brocha crezca junto con el tamaño de la brocha. Si lo desactivamos, activado. ¿Listo? Continuamos con propiedades, que establece cómo se ve el pincel en forma de vista previa en la biblioteca de pinceles. Tenemos previsualización de sello. Mueve a este interruptor para expresar la vista previa como un sello de forma. Orientar con la pantalla, desactivarlo para que la orientación de la forma sea coherente para el documento y actívelo para que la orientación de la forma sea coherente con la orientación actual del dispositivo. Vista previa, tamaño del trazo o sello que aparezca en la biblioteca de pinceles. Recuerden que esta parte es cómo va a aparecer en la biblioteca, ¿listo? O sea, esto no, aquí no va a modificar nada de nuestro pincel. Entonces, la vista previa es el tamaño del trazo que aparece en la biblioteca de pinceles. El dedo es la cantidad de manchas de un pincel cuando se establece como herramienta de dedo. Tenemos ahora la sección del comportamiento del pincel. Esta configuración controla los límites superiores e inferiores de los controles deslizantes del tamaño y opacidad en la barra lateral del Procreate, el que aparece aquí en la parte izquierda. Entonces podemos configurar el tamaño máximo que queremos en nuestro pincel, el tamaño mínimo e igualmente con la opacidad máxima y la opacidad mínima que podemos poner en esas opciones. Y por último tenemos acerca de este pincel, y aquí podemos firmar nuestros propios pinceles y esta información se incrustará cuando lo exportemos y que sea importado en otro dispositivo. Es decir, que cualquier otra persona que abra este pincel en Procreate verá nuestros créditos escritos en este pincel. Entonces tenemos el título del pincel. Vamos a ponerle árbol, ya que está basado en un árbol. Árbol textura, porque le pusimos textura. Tenemos aquí la foto, podemos poner nuestra foto. Si seleccionamos acá, podemos tomarla desde la cámara o una foto que ya tengamos en nuestro carrete. Creado por, aquí vamos a tocar la palabra nombre y podemos escribir Aleja Galeza. Y aquí abajo aparece la fecha. Esta fecha se pone automáticamente el día que estamos creando nuestro pincel. En firma podemos firmarla en la línea puntiaguda. Vamos aquí. Si la firma no nos quedó muy bien, vamos a aquí seleccionar el X y hacer la firma correctamente. Tenemos aquí esta opción de crear nuevo punto de restablecimiento y esto lo vamos a aplicar cuando ya estemos satisfechos con nuestro diseño de nuestro pincel y vamos a guardar hasta este punto. Si en un futuro lo queremos modificar, tenemos como punto de partida este establecimiento. Entonces vamos a seleccionarlo y decimos guardar. Y ya creamos un punto para restablecer el pincel. Si en un futuro lo modificamos y no nos gustó esas modificaciones, lo podemos restablecer hasta este punto. ¿Listo? Y acabaríamos con el estudio de pinceles. Vamos a decirle OK. Y tenemos nuestro pincel. Vamos a hacer una prueba. Vamos a crear una nueva capa. Y este es nuestro pincel.
Vamos a quitar por el momento estos. Y este fue el pincel que creamos. Listo chicos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido un poco más sobre Procreate. Y recuerda, si tienes amigos que quieren aprender esta herramienta, compártelo y dale like. Y no siendo más, me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente curso. ¡Chao!